Pedir un poco disculpas porque hay gente que está todavía comiendo. ¿Vale? Se ha retrasado esta mañana nada, esos 15 minutitos y en el restaurante pues como que se ha ido la cosa relajando, ¿no? Por parte del servicio y bueno, estarán terminando. Lo que pasa es que no podemos tampoco retrasar mucho más las presentaciones esta tarde porque si no se va a hacer excesivamente tarde, ¿vale? Así que vamos a ir empezando y comentaros, ha habido un cambio, ¿vale? En la primera ponencia que tenía que haber intervenido yo, la hemos cambiado porque Antonio de Piralisi tiene que salir hacia Jaén, entonces hemos hecho un intercambio de turno y bueno, vamos a ir empezando y la gente, pues a medida que vaya llegando se irán incorporando. Así que os dejo con Antonio, ¿vale? Que es de la empresa Piralisi, otra empresa que lleva, pues no sé los años, ahora Antonio lo comentará, pero yo la conozco toda mi vida, tengo 54, así que está de antes que naciera yo seguro. Sí. Apostando por la innovación, la tecnología, digamos que han sido pues prácticamente los padres de la tecnología de extracción en sistemas continuos, de todo esto, y luego se han ido adheriendo a las tecnologías de extracción otras empresas y otras compañías, ¿no? Así que, Antonio, bienvenido, muchas gracias por el esfuerzo, que sé que en estas fechas es complicado y nada, cuando quieras comenzamos. Sé que hay mucha gente también que no está siguiendo en streaming porque se está emitiendo también en streaming y bueno, a veces este tipo de tecnologías quedan muy bien, pero a mí no me terminan de gustar mucho porque al final la gente dice, pues me quedo en casa, lo quedo en casa y no voy ¿vale? Pero bueno, sé que hay gente que está siguiéndolo por streaming y bueno, pues eso, buenas tardes a todos y así que Antonio, cuando quieras, empezamos. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a Miguel la deferencia suya por cambiarme el orden de las presentaciones y hacer posible atender otros compromisos familiares que tengo en casa y a la organización por invitarnos. Quería empezar la presentación haciendo una situación un poco, a lo mejor os resulta extraña, pero imaginemos un mundo en el que no haya guerra y la población civil no tenga que pagar los platos rotos de otros. Imaginemos un mundo en el que las catástrofes meteorológicas no se den en una situación de cascada que parezca que son de origen bíblico, o en el que las familias, para ellas llegar a final de mes ya no sea misión imposible y preocuparnos del futuro de nuestros hijos realmente no sea un problema porque el futuro esté solucionado. Es de ser iluso. Ayer viniendo para acá, en un bar de carretera, paro a tomar café y me encuentro la sabiduría recogida en un azucarillo de café. Decía, vive como un joven, piensa como un adulto, da consejos como un anciano, pero sobre todo, no dejes de soñar como un niño. Me encantó. Sabéis que las aplicaciones de salud que muchas veces tenemos en el móvil, hay algunas que tienen como un hito diario, que hagas un selfie sonriendo. Parece ser que los estudios demuestran que el ver reflejada tu propia sonrisa te ayuda a sobrellevar el día a día. Para mí, un buen aceite, no un virgen extra, un aceite, un AOVE extraordinario, es ese que cuando todo se va al garete, te acuerdas del aceite y te arranca una sonrisa y dices, por lo menos tengo mi aceite. Soy Antonio Carazo y hoy quería contaros cómo Piralisi puede ayudar a conseguir esos AOVE extraordinarios. Empezamos. Quería dar una pequeña introducción sobre lo que es Piralisi como compañía, la problemática que se origina a nivel de producción con el adelanto de la producción y cómo influye esto en las distintas fases de elaboración, desde la molienda hasta la separación final en las centrífugas verticales. Piralisi es una compañía que el origen data de 1808. En España tenemos operaciones desde hace aproximadamente unos 60 años. Pero el gran salto cualitativo de Piralisi fue cuando en los años 70 había una compañía en el sector que se llamaba Veronia. Según las crónicas, según me dicen, Veronia era algo así como la Fiat del sector de la olivicultura y era una compañía que estaba cotizada, pero estaba en bancarrota. Entonces Piralisi lo que hace fue adquirirla y coge una invención suya, que era una centrífuga discontinua, una centrífuga de cesta, la adapta y
lanza el primer sistema continuo aplicado a la elaboración de aceite de oliva. El negocio de Peralisi, de las prensas, era un negocio muy, muy bueno. Aquello fue casi como pegarse un tiro en el pie. Pero la realidad es que eso le permitió una diferenciación importante y sacar una ventaja que durante muchos años nos ha permitido ser los líderes de mercado, y de hecho aquí en España se calcula que aproximadamente el 50% del parque instalado de máquinas en almazara es marca Peralisi. Por lo tanto, nuestra esencia, nuestro negocio es, a nivel interno se suele decir que lo que hacemos es vender fuerza centrífuga que se pone a disposición del proceso industrial que lo necesite. Estamos muy centrados en soluciones de separación sólido-líquido o sólido-líquido-líquido, en el que, por diferencias de peso, al aplicar fuerza centrífuga conseguimos separar distintos líquidos de un sólido. Y sobre todo con mucho foco en la industria del aceite de oliva, como acabo de comentar. Recientemente, con una nueva redefinición del concepto de marca, aparece debajo de nuestro logo la leyenda de Circular Thinking. El concepto de mentalidad circular ha estado siempre dando vueltas en la forma de trabajar de Peralisi, en el que se pretendía minimizar los recursos, sobre todo el desperdicio. Pero sobre todo también esta misma filosofía aplica a las inversiones, no solo las que hacemos nosotros, sino las que queremos que nuestros clientes hagan. No queremos vender algo que realmente no consiga sacar todo el partido que nuestros clientes necesitan. Como parte de esta visión más actualizada, la compañía trabaja con distintos grupos, con distintas administraciones a nivel internacional, dentro de grupos multinacionales, donde también los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 forman parte de nuestra filosofía. ¿Cuál es la problemática del adelanto de la recolección? Si vemos en estas tablas, en el que vienen la cantidad de aceite producido por año en España, vemos que realmente donde se concentra la producción es en los años de diciembre y enero. Eso es indiscutible, da igual el año que sea. Sin embargo, vemos que en el 19-20, en el mes de octubre, hubo una cantidad relativamente importante en relación al total. En el año 2000, en el 19-20 antes, perdón, en el 20-21 esta cantidad es un poquito inferior, en el 21-22 es muy superior, pero finalmente en el 22-23, aunque la cantidad es poca, sobre el total de estas 665.000 toneladas, pues la verdad es que sí que supuso un porcentaje importante. Si vemos en esta gráfica, esta fucsia sería la última, es muy bajita, ¿vale?, con el pico aquí de la 18-19, aquí tampoco nos aporta mucha información, pero en esta es la que comparamos las 4 últimas campañas en rojo con la 21-22 o la 22-23, que esta al ser tan baja no se ve tanta diferencia. Aquí lo que vemos en la 21-22 es que todos los meses la producción del mes de octubre fue superior a la de la media, noviembre superior a la de la media, diciembre superior a la de la media, en enero prácticamente se casa y a partir de ahí se van solapando a la baja. Es decir, estamos adelantando la recolección hacia una fecha en la que la temperatura se puede convertir en un problema. ¿Cuáles podrían ser razones detrás de esto? En esta tabla vemos el precio del AOVE al mes de octubre, según el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Este es el aforo que la Junta de Andalucía da, que aproximadamente supone el 70% de la producción del mundial, y esta es la producción que hay en octubre. Vemos que los años que el aforo, la previsión de cosecha es corta, se ven cantidades más o menos importantes, ¿vale? Es decir, hay una correlación negativa, cuando una de las variables aumenta, la otra disminuye. Hay una excepción que sería el año 2020 con la situación del COVID, ¿de acuerdo? Podemos pensar que detrás de esto en realidad lo que hay es una consolidación del segmento premium, cada vez se demandan más aceites tempranos y por tanto hay necesidad de producirlos, o podemos pensar que esté detrás de esto el cambio climático. En esta noticia de la que me hago eco se hablaba de un adelanto de entre 15 y 20 días en las fechas de vendimia, ¿vale? Esta otra noticia que es de este año, del diario Levante, bueno, la fiebre del oro líquido desborda las almazaras, nos traen hasta las olivas de la rotonda. Aquí lo que está claro es que el precio está marcando esa fiebre. Mirad, esta gráfica son los datos desde 2005 del aeropuerto de Alicante, ¿vale? Las máximas de octubre. Desde 2010 a la actualidad
La mayoría, prácticamente todas, hay alguna que se queda por debajo, pero la mayoría de las máximas se sitúan en la franja de caliente o muy caliente, ¿vale? Una posible solución que se aplica o que se empezó a aplicar para evitar los problemas de las altas temperaturas en recolección temprana era la recolección nocturna. Sin embargo, la organización ecologista Save Our Life ya puso el grito en el cielo y a raíz de ello la Junta de Andalucía, por ejemplo, en los olivares superintensivos está prohibido hacer la recolección nocturna por el impacto que hay sobre la ave. Lo que está claro es que por una razón o por otra las tendencias de recolección temprana se han implantado y cada vez es más habitual que en octubre ya haya gente en el campo cogiendo aceitunas. Sabéis que las fases del proceso de elaboración, lo que tenemos es el fruto tiene una cierta cantidad de aceite aquí, lo primero que hacemos va a ser romper el fruto, después lo que vamos a hacer va a ser amasarlo con calor para que consigamos, al aumentar la temperatura, disminuimos la viscosidad, es más fácil liberar este aceite. Posteriormente le aplicamos fuerza centrífuga en el decánter y el mosto oleoso que sale, que todavía tendrá alguna impureza, lo que vamos a hacer es limpiarlo en una centrífuga vertical, ¿vale? ¿Dónde aplicar el control de temperatura? En experiencias anteriores lo que se vio es que si hacemos el control o la reducción de temperatura en la fase de la recepción y lavado, tenemos un problema. Y es que si tenemos una temperatura exterior de 32 grados, si tenemos una temperatura exterior de 32 grados, voy a apagarlo porque si no van a ser capaces de llamarnos otra vez. Disculpad. Si tenemos una temperatura exterior de 32 grados, intentamos aplicar frío en el lavado, puede que consigamos reducirla, ¿vale? Pero la piel actúa como aislante, con lo cual en el interior seguimos teniendo la misma temperatura, con lo cual realmente no funciona. Y además, el coste energético de enfriar en el lavado es altísimo, con relación al resultado que se obtiene. Según un estudio el autor principal era Nucciarelli, pero esto pertenece al grupo de estudio del profesor Servilli, que es un investigador de muchísimo prestigio en el sector oleícola, que condujo un estudio del que luego hablaré. El reto actual del sector está en el control de temperatura, pero principalmente en las fases de molturación y batido para extracción de AOVes de alta calidad. ¿Qué es lo que pasa en la molienda? La molienda tiene dos funciones. Primero, tenemos una acción mecánica, lo que buscamos es liberar el aceite que se encuentra dentro de las vacuolas. Las vacuolas son las células del tejido vegetal, y conseguir una trituración diferenciada de las distintas partes, piel, pulpa y hueso. Pero hay unos efectos de tipo químico enzimático que van a ser los que van a marcar principalmente los distintos aromas que vayan a ir luego aparejados al aceite. La piel lo que nos va a dar va a ser los pigmentos en base a contenido de clorofila y caroteno. La pulpa lo que nos va a hacer es liberar una serie de enzimas que son positivas para el proceso. Las enzimas lo que están es en el exterior de la barrera celular de la célula, y en el momento en que rompemos el fruto, las enzimas entran en contacto con los distintos elementos sobre los que actúan, principalmente las moléculas de aceite. Y el hueso, que tiene un contenido muy importante de enzimas que actúan negativamente en el proceso. Cada vez más se ven los concursos, en el Salón del Aceite de Expoliva, se veían ejemplos de varias marcas de aceites que se habían hecho deshuesados, es lo que los italianos llaman el denocchiolato. La idea que hay detrás de esto es evitar que al molturar rompamos el hueso y por tanto esas enzimas negativas que van a actuar en el proceso formen parte de estos aceites. Dentro de estas enzimas tendríamos unas que van a actuar sobre los triglicéridos, otras que actuarán sobre los polifenoles y otros que van a actuar sobre las paredes celulares. Sobre los triglicéridos, la lipasa lo que va a hacer, sabéis que las moléculas del aceite son principalmente triglicéridos, imaginaros un peine de caballero en el que tenemos un mango y las púas, pues en vez de tener muchas púas vamos a tener solamente 3 púas. El mango es una columna de glicerol y aquí están cosidos 3 ácidos grasos. Lo que va a hacer la lipasa va a ser
romper esta conexión. Y entonces esto que queda aquí, esta púa, que es un ácido graso, se queda como un ácido graso libre y es lo que nos va a hacer que aumente la acidez. La lipasa actúa muy bien en presencia de contenidos de agua y con temperatura de en torno a 45 grados. Por eso, cuando estamos hablando en recolección temprana, ocurre que si tú almacenas la aceituna en las tolvas y ya está recolectada con cierta temperatura, el almacenaje en las tolvas lo que nos va a hacer es que va a subir más la temperatura. Si además hay rotura de los frutos, porque la propia presión de las tolvas, cuando hablamos de tolvas de 50.000 kilos, empiezan a dañar los frutos, es caldo de cultivo ideal para que la lipasa empiece a actuar. La lipoxigenasa sería la principal enzima del proceso. La lipoxigenasa lo que va a hacer es que en un momento determinado los ácidos grasos que contienen los triglicéridos, sobre todo sobre los que son los poliinsaturados, el ácido graso omega 3 y omega 6, linoleico y linolénico, lo que va a hacer es degradarlo y mediante una serie de reacciones que van encadenadas unas con las otras, al final acaba produciendo unos volátiles que son los aromas que se van a impregnar en el aceite. Necesita de una temperatura, como ahora veremos, de entre 18 y 22 grados para tener una actuación óptima. La polifenol oxidasa, que está principalmente presente en el hueso, lo que va a hacer es degradar directamente a los polifenoles. Es la enzima responsable del oscurecimiento de los frutos cuando hay daño. La beta-glucosidasa lo que va a hacer es que la molécula del polifenol, que tiene un grupo que se llama grupo glucosa, va a romper ese enlace con el resto de la molécula. El tener la molécula de polifenol junto a esa molécula de glucosa lo que va a hacer es que sea fácilmente soluble en agua. Al quitarle este, digamos, flotador, lo que va a hacer es que sea más fácil que sea soluble en aceite y por tanto conseguimos que los polifenoles pasen al aceite. Y finalmente, celulasa, pectinmetilesterasa y la poligalacturonasa lo que van a actuar es sobre la barrera celular. La barrera celular, principalmente la primera, la celulasa, lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos la extracción todavía va a quedar una cierta cantidad de aceite contenido en esta célula. La celulasa va a ser la encargada de terminar de romper esta célula para poder liberar ese aceite y las otras dos actúan consecutivamente una detrás de la otra y lo que van a actuar también es relajando la barrera celular y la última también es la responsable del proceso de maduración de los frutos. Por lo tanto, los aromas si tuviéramos que marcar el origen, lo que tendríamos es que picor y amargor van a venir de los polifenoles. Aquí en realidad se van a poder modular en base a la manera en que trabajemos los frutos, aunque es cierto que el picor va un poco con la variedad. Los aromas, como hemos dicho, van a venir de la degradación de los ácidos grasos poliinsaturados y la cantidad de ácidos grasos que tengamos poliinsaturados de origen marcará el nivel máximo de aromas que seamos capaces de movilizar. La actividad, por tanto, de esta enzima, que va a ser la que va a actuar sobre estos ácidos grasos, es también el techo en el que al máximo de carga tú conseguirás el máximo de aroma. Aquí Araceli Sánchez Ortiz, que es una investigadora del Instituto del IFAPA, de la Junta de Andalucía, en su tesis doctoral decía que los datos experimentales sugieren que la actividad de la lipoxigenasa es un factor limitante para la síntesis de la fracción volátil del aceite. Hay evidencia de que esta limitación de la actividad de la lipoxigenasa tiene lugar mayoritariamente durante la fase de molturación del proceso de extracción. Ya distintos estudios habían ido demostrando hace mucho tiempo cómo, sobre todo el aumento de temperatura, inhibía la formación de aromas. Lo que últimamente se ha visto es que no solamente hay una ventana de oportunidad en el momento de la molturación, sino que además la temperatura clave debería ser entre 18 y 22 grados. Tened en cuenta que a nivel de la normativa, para tú poder envasar, poner en una etiqueta que está elaborado en frío, lo que tienes que demostrar es que como mínimo ha estado por debajo de 27. Aquí estamos hablando de temperaturas todavía muy inferiores. Lo que sería, por tanto, la fase de molturación, el molino no tiene realmente una capacidad para modificar ni parámetros como acidez o peróxido, van a venir más bien relacionados con el estado de entrada de la aceituna.
La temperatura, una vez que hemos hecho la molturación, vamos a llegar a subida de temperatura de entre 2 y 6 grados, teniendo en cuenta que el molino de Empieltro realmente lo que sube es 1. El tamaño de la criba que utilicemos va a influir bastante, sobre todo en la cantidad de polifenoles que traspasemos al aceite, y lo que hay que vigilar sobre todo es que el molino sea capaz de trabajar de una manera uniforme, es decir, que se procese toda la aceituna, que no se nos queden trozos sin moler, que la granulometría que queramos obtener se consiga de un modo uniforme, que haya una cierta aireación y que no haya impureza en forma de contaminaciones, sobre todo de trazas metálicas. Por eso es importantísimo, por supuesto, que los materiales que se utilicen sean aceite inoxidable. Y la velocidad, que determinadas velocidades van a tener un efecto de una manera o de otra en los aceites. Así, si nosotros hacemos una molturación menos agresiva en el que utilicemos tamaños de criba más grandes o utilicemos, como en este ejemplo, dobles cribas, en el que esta criba, el tamaño es muy superior a este, ¿vale? Y además la velocidad de giro aquí va a ser muy reducida, y el tamaño de los martillos, como veis, pues es más pequeñito, ¿vale? Lo que vamos a obtener va a ser unas pastas más groseras, con menor cantidad de aceite liberado de estas vacuolas de las que hablábamos antes, más aceite libre extraído de la pasta, menos clorofila y menos polifenoles. En definitiva, lo que obtenemos son aceites más dulces, con tonos más amarillentos, y en contraposición, para conseguir aceites más fuertes y más verdes, lo que haremos será una molturación más agresiva, haciendo todo lo contrario. Tamaño de partícula más chico, es decir, menos granulometría, martillos más grandes, más velocidad, y aquí obtenemos pues, más aceite extraído de estas células, con menos cantidad extraído de la pasta, con más clorofila y con más polifenoles. A caballo entre estos dos sistemas está una nueva innovación de Pieralisi que se llama el molino multicuchilla. Existen otros molinos que en lugar de trabajar con martillos, trabajan con cuchillas, y por la manera en que hacen el corte del fruto, la rotura del fruto, estas enzimas de las que hemos estado hablando antes se desencadenan de otra manera. El problema que tienen estos molinos es que la durabilidad mecánica de las cuchillas no es muy buena. Lo que hemos lanzado nosotros ha sido una manera de romper el fruto que emula a las cuchillas, pero que a nivel de durabilidad mecánica es muy superior. Bueno, esto es lo que hemos comentado antes. Entonces, Pieralisi en 2018 lanza un molino, principalmente un diseño nuevo. Buscamos mejorar tanto la insonorización como el intercambio térmico. Viene preparado para enfriar las pastas y se puede equipar con criba de listelos o con dobles cribas. La criba de listelos, que viene a ser esto, lo que nos permite es que en vez de forzar el fruto ya roto dentro del molino, forzar que salga por un agujero, con lo cual saldrá con un tamaño, lo que tenemos aquí son unas listas, por eso se llama listelo, ¿vale? Los listelos lo que van a hacer es forzar a que la pasta se haga un dilacerado distinto, ¿vale? Y esto en combinación con molinos en los que las revoluciones de giro se controlan mediante un variador de frecuencia, consigue esos aromas que decíamos al principio, en el que salen aceites más dulces, más amarillos, y que es interesante conocerlo porque en determinadas variedades en las que tengan mucha fuerza es la manera de modurarlo. Existen también las cribas de agujeros normales. Lo que tenemos en las cribas de agujeros es que en el interior es más estrecho y el exterior es más grueso para facilitar la salida, evitando oxidaciones de la pasta. Y sería posible en cualquiera de los casos instalar el sistema de variadores de frecuencia. La criba de listelo, además, una cosa que consigue es que el consumo eléctrico es muy inferior en comparación con los sistemas tradicionales, consiguiendo mayores niveles de producción, con lo cual es una forma también de conseguir ahorro energético. El nuevo molino que lanzamos en 2018 viene con una preinstalación para conectar aquí un sistema de limpieza. Una de las entradas lo que hará será una limpieza de la parte interior de la criba y la otra de la parte exterior. Y además tiene también para, en circuito cerrado, recircular agua fría, normalmente con glicerol, para conseguir enfriar la cámara en la que se hace la rotura de los frutos.
La ventaja del poder hacer la limpieza, la principal ventaja que tiene desde nuestro punto de vista es que se debería de hacer, una vez que terminas cada tolva de molturación, tú deberías de hacer una limpieza para evitar contaminaciones cruzadas. Si estás molturando distintas variedades, si estás molturando distintos tipos de aceituna que quieras mandar a distintos depósitos. Para todos esos casos nosotros lo que recomendamos es hacer la limpieza. Aquí se puede ver cómo el sistema de refrigeración lo que viene a enfriar esta parte de la cámara y el sistema de limpieza lo que va a lanzarte va a ser un chorro aquí, a esta parte de la criba y otro a este otro, más en el interior. Adicionalmente hay otra entrada de limpieza que sería aquí, que lo que va a hacer es limpiar el sinfín de alimentación de aquí del molino, ¿vale? Que estaría aquí. La puerta además se diseñó de una manera que lo que vemos es una superficie plana. Tened en cuenta que en Italia es muy habitual que los molinos están en bajo techo, están dentro de la sala de molturación, no es como aquí que normalmente el molino suele estar fuera, y entonces para evitar que cuando tú abras la puerta tengas suciedad, porque normalmente las fábricas están como debe de estar una industria alimentaria, pues aquí lo que consigue es que no se te acumule la pasta, ¿vale? Las puertas se pueden colocar a un lado o a otro y para abrirlo pues simplemente desajustar estos tornillos con muelle que hay aquí y quitar el chorrito de la limpieza. Entonces nosotros, a efectos de romper el fruto, tenemos el molino tradicional de 4 brazos, el multicuchillas que hemos comentado, las dobles cribas y existe también un sistema de 6 brazos, pero apenas se utiliza. ¿Qué es lo que viene a hacer el multicuchillas? Pues como, si os dais cuenta, aquí lo que tenemos son 2 hendiduras, aquí 3, aquí 2 y aquí 3. Entonces, en una vuelta completa del molino conseguimos enrasar el 100% de la criba. Lo que buscamos aquí es que el impacto sobre el hueso sea inferior y, por tanto, esas enzimas negativas de las que hablábamos no se liberen, ¿de acuerdo? Lo que viene a ocurrir cuando tú rompes mucho el fruto es que la superficie específica de esas microgotas de aceite que tenemos dentro del fruto aumenta y por tanto la exposición a estas enzimas negativas del hueso aumentan también, ¿vale? Aquí lo que vamos a conseguir es que el tamaño del hueso roto sea muy superior. Esto está disponible en molinos de 15, 30 y 40 caballos y simplemente sería cambiar estas pastillas, con lo cual tú puedes empezar tu campaña de molturación con estas pastillas y terminar con estas, ¿vale? ¿Qué ocurre después del lanzamiento del molino? Pues se ve que si lo que queremos es enfriar las pastas para evitar esos efectos negativos o para conseguir la carga máxima de la lipoxigenasa, como explicábamos antes, resulta que el tiempo de contacto de la masa dentro de la cámara del molino no es lo suficiente para conseguir el intercambio térmico que necesitamos. Y entonces lo que se lanzó fue esta opción, en la que en la caída del molino lo que tenemos es un masero que lleva en el interior un sinfín y que va a arrastrar la masa hacia la bomba de pistón que posteriormente lo meta en la batidora. Lo que hacemos es refrigerar aquí también. Entonces, hay un primer efecto, por tanto, de contacto con el frío dentro de la cámara, un segundo sería en las paredes de este masero y un tercero en el espiral que también está refrigerado. Lo que se vio aquí, según un estudio que se llevó a cabo durante 3 campañas en Italia, es que llegábamos a conseguir descensos de temperatura, en algunos casos extremos, de hasta 8 grados. Lo normal no es bajar 8 grados, pero una media de 5 grados, 6 grados era bastante posible, ¿vale? Entonces, recordar que lo que se busca es aumentar al máximo la actividad de esta enzima, la lipoxigenasa, que va a ser la responsable de generar estos aromas. Los ensayos se llevaron a cabo con el grupo de estudio del profesor Servilli y la Universidad de Perugia, y en todo lo que se vio es que el frutado medido tanto a nivel del panel test como de cromatografía midiendo los volátiles era superior en todos los casos en los que se enfriaba y en todos los casos también aumentaba el contenido en polifenoles. Concretamente los ensayos se hicieron con las variedades Coratina. Coratina es una variedad
con bastante fuerza. Yo no la he probado nunca, me hablan de que puede ser equivalente a una picual nuestra, peranzana y moresca. Entonces, el aumento de fenoles en todos los casos en los que se enfriaba fue mayor. El aumento de los aldehídos, que son los volátiles, que son responsables de los aromas de herbáceos verdes, también aumentó, ¿vale? Y los alcoholes, que serían los volátiles responsables de los aromas maduros, aquí no sé por qué la gráfica esta están cambiando los colores, porque el enfriamiento sería el naranja, en todos los casos descendió, ¿vale? Entonces, por lo tanto, más fenoles, más aromas frescos, herbáceos, verdes, menos aromas maduros. En conclusión, lo que conseguimos con este tipo de sistema de enfriamiento es compensar el incremento de esos entre 2 y 6 grados en el momento de la multuración para conseguir la máxima carga de la lipooxigenasa, y conseguimos un aumento generalizado del flavor por este incremento de aldehído y descenso de los alcoholes. Una cosa muy interesante que se vio respecto a otras tecnologías que se habían utilizado anteriormente para enfriar es que estos efectos, por supuesto, no fueron en contra de la calidad reglamentada, no afectó en ningún sentido, pero sobre todo que el efecto sobre los aromas no tenía una relación dependiente de las variedades, que en otras experiencias que se habían visto de enfriamiento con otras técnicas, principalmente con los intercambiadores tubulares, lo que se había visto que el contenido en fenoles siempre aumentaba al enfriar con estos sistemas, pero en cuanto a las variedades, algunas sí y otras no. Un tema interesante a tener en cuenta con esto es que en las variedades que por su variedad genética el contenido en fenoles es inferior, lo hacemos mucho más alto, con lo cual es también una forma de maximizar que en determinadas variedades que tengan poco contenido fenólico, se me ocurre siempre nuestra variedad arbequina, utilizando este sistema tú vas a conseguir unas arbequinas con mucho más, un aceite de arbequina con mucho más contenido en fenoles. ¿Qué es lo que ocurre? Que enfriar es bastante costoso y además no es directamente proporcional. Es decir, por tú enfriar más en un tamaño de molino más grande no consigues lo mismo. ¿Por qué? Porque no trabaja, normalmente el enfriamiento es más bien en rampa, pero sobre todo es porque el tamaño de un molino de 60 caballos, el flujo de producción que tú le estás metiendo, no consigue enfriar en el mismo espacio. Con lo cual, lo ideal debería ser, el punto de equilibrio debería estar en torno a los 40 caballos, ¿vale? Y si necesitara aumentar producción, lo que deberías de hacer es escalar el número de molinos. Respecto al batido, hace ya 10 años lanzamos el protorreactor. El protorreactor fue una innovación definitiva en el sistema de extracción. Tenemos que decir, hay que ser un poco humilde en este sentido, que cuando lo lanzamos dábamos por hecho que el batido iba a desaparecer. Ahora pues tenemos que decir que el batido no desaparece con la aplicación del protorreactor, pero sí que lo reduce en una parte muy importante, porque tú no puedes alimentar libremente desde el protorreactor, tienes que tener un pulmón que muchas veces es una batidora. Entonces el protorreactor a día de hoy se está utilizando bien como una fase previa de un batido reducido o directamente alimentando al decanter, pero con un depósito que hace las veces de una mini batidora. Respecto a su principio de funcionamiento, hay que decir que no es un mero intercambiador térmico, sino que hay un efecto de dilaceración, con lo cual terminamos de romper el fruto gracias a las presiones que ejercemos, y sobre todo efectos de intercambio térmico es sin duda la herramienta más eficaz que hay. Tened en cuenta que tú consigues cambios de temperatura procesando una masa que está dentro del protorreactor menos de 1 minuto. Gracias al sistema de monitorización en su HMI, pues consigues controlar todos los parámetros, y recientemente se hizo una actualización en 2020 en la que se incluyeron una serie de ajustes, principalmente para conseguir que un problema que había anteriormente, que eran pérdidas de presión de procesos, se mantuvieran estables gracias a una válvula de 3 vías y alguna otra sustitución adicional. Lo que permite son refrigeraciones o calentamientos con una capacidad de hasta 10 grados,
de diferencia, ¿vale? Aparte del ahorro energético, hay un efecto muy importante sobre la organoléptica, como luego veremos, en base a un estudio que la gente de Oro del Desierto elaboró. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay que pensar con la cabeza y tenemos que hacer sostenible el negocio. Entonces, nuestra propuesta es conseguir enfriar mediante el sistema de enfriamiento que decíamos, si hace falta hasta 6 grados, pero luego justo antes de la molturación se va a utilizar el protorreactor, tener un pequeño incremento de temperatura para conseguir mejorar un poco el rendimiento de esos aceites, ¿vale? El estudio del que hablaba antes fue el proyecto Extra Oil. En él, durante 2 años consecutivos, se analizó el efecto de la implantación de un sistema de protorreactor en una almazara, concretamente en Oro del Desierto de la provincia de Almería, en la localidad de Taberna. Las principales conclusiones: se vio que había una mejora importante en el proceso desde el punto de vista tanto energético como en tiempos de procesado, que había un aumento significativo y sostenido en las 2 campañas de un 8,5% en el contenido de fenoles y, por tanto, que la valoración organoléptica cambió en línea con ese aumento de fenoles, pero sobre todo, que esto es un tema que a mí me gusta destacar, que a nivel de cómo impactó sobre los agotamientos, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo con las que trabaja Oro del Desierto, no fue ni peor ni mucho. Hubo un pequeño aumento, pero estadísticamente no se puede decir que sea mucho mayor, ¿vale? Entonces, el protorreactor es una herramienta muy interesante para darle un giro a tu aceite. Aquí quería poneros el testimonio de Miguel Carrasco de Asponti. Asponti ha ganado con su Vierius montones de premios, está súper reconocido y es un testimonio libre de cómo es la experiencia con el protorreactor. Uno de nuestros problemas a la hora de extraer los AOVs de calidad de la manzanilla cacereña es que notábamos, sobre todo, que en los transcursos de extracción muchas veces nos ocurría que teníamos demasiada oxidación en las pastas, en los batidos, y también un tiempo de extracción muy largo, ¿no? Desde que comenzamos nuestra andadura, desde el 2008, nuestra primera línea, por supuesto, fue de pirálisis, y digamos, fuimos mejorando aún, indagando mucho más dónde estaban nuestros puntos débiles, por decirlo así, en la extracción. Y bueno, una de ellas era, por ejemplo, el molino. Instalamos un molino de revoluciones controladas, bajando un poquito las revoluciones para conseguir menos fricción, menos temperatura, y que así también el polvo del hueso pues fuera, digamos, menos finito. Moríamos con más criba. Y cuando instalamos el protorreactor fue un gran cambio, tanto organolépticamente como físico-químicamente, en nuestros AOVs. El protorreactor, en nuestro caso, la manzanilla, es una variedad, para el que no la conozca, es una variedad, digamos, complicada de extraer, sobre todo en verde, porque son variedades que tienen muchísima humedad y un rendimiento graso muy bajo. Estamos hablando que ahora, a principios de octubre, extrayendo refrigerado en frío y dándole un batido leve, podemos estar hablando de un 5 o 6% de rendimiento. Y claro, un 75-80% de humedad o más. O sea, es una variedad, digamos, complicada. Yo me formé en Córdoba y también trabajé con maquinaria Piralisi en el 2007 y empezamos, digamos, mis inicios fueron con Picual. El choque que tuve era muy grande, o sea, de elaborar Picual en noviembre, diciembre, a elaborar manzanilla en verde, claro, yo tenía muchísimos problemas, ¿no? Cuando empezamos la andadura con Piralisi, notábamos que los aceites, pues, nosotros tenían algunos, por decirlo así, defectos en la cata, en que eran poco pronunciados, menos amargos, menos picantes, hacía falta más intensidad de aroma, ¿no? Y con estos cambios que hicimos en la maquinaria, al implantar el protorreactor fue el gran cambio que notamos. O sea, en nuestro caso, los aceites vírgenes extra salían mucho más verdes, más aromáticos, más amargos, y algunos índices, como eran los polifenoles, en la primera campaña, cogiendo el mismo lote y pasándolo por el protorreactor, que tenemos una línea y la otra sin protorreactor, casi por 3 miligramos no triplicamos la cantidad de polifenoles. Aparte, los AOVs eran completamente diferentes, o sea, tenían mucho más verde, más nivel de clorofila, y los amargos y los picantes los notamos a mucha más intensidad. O sea, la verdad que los AOVs fueron muy a mejor. Obviamente también, siempre tengo que decirlo, que cada campaña es diferente según cómo venga el producto del campo, porque nunca podemos olvidar que nuestra aceituna viene de olivar tradicional de montaña. O sea, que eso al final también condiciona mucho. Si el año viene mucho más seco, la verdad que lo notamos bastante. Aún así, nuestra variedad complicada de extraer, a la hora de trabajarla con el protorreactor, notamos mucha diferencia. El decanter trabaja mucho mejor, es casi, digamos,
Ya nunca pasa el tema de los finos, porque cuando hay mucha humedad hay que bajar la goma de masa para que el decante trabaje bien. La verdad que con la pasta, cuando la pasamos por el protractor, cuando ejercemos esa presión sobre ella, que aún digamos rompemos mucho más las células de las paredes de los tejidos, se nota mucho más que el decante trabaja mucho mejor. Obviamente es una máquina a la cual hay que estar siempre encima de ella. Es una máquina que no es, digamos, conectarla y ponerte a trabajar, siempre, digamos, hay que estar muy encima de ella, en el aspecto de que según cómo venga la pasta, la aceituna, haya que cambiar algún parámetro, hay que estar, digamos, a tiempo real encima de ella. Y la verdad que muy satisfecho. Bueno, pues este es el testimonio totalmente espontáneo de Miguel Carrasco. Comentar rápidamente una innovación de 2022. Sabéis que el sistema de producción en Italia es lo que se llama por partida y que el tipo de batidora que principalmente tenía para la gama más alta, Pieralisi, era lo que llamábamos la Molinova ahora. Entonces, fruto un poco de escuchar al mercado, de entender qué es lo que necesitaba, se lanzó la MyBlend SX, que es el nuevo nombre de esta batidora. En 10 palabras podríamos decir que lo que aporta principalmente este tipo nuevo de batidora es limpieza mejorada, en el que tenemos un sistema de boquillas que consigue una limpieza a 360 grados de cada uno de los vasos, mayor eficiencia porque tú permites controlar la temperatura dentro del vaso mediante 3 sondas, con lo cual independientemente cada partida tú la puedes molturar a una temperatura distinta. Además, el diseño de los vasos está optimizado para que el intercambio térmico sea el máximo. Ten en cuenta que mientras más grande es una batidora, el cuerpo de una batidora, lo que tú buscas es que mediante las palas tú vas volteando las masas para que entre en contacto con la pared que está calefactada. Si es más pequeño, este movimiento de poner en contacto la masa con las paredes es mucho más eficiente. La estética, que es un factor que en determinados clientes cada vez pesa más, está bastante cuidada, está pensada para ese modelo de almazaras que son visitables y que realmente son una auténtica delicia para la vista verlo. La visibilidad para el control del proceso aquí está mejorado gracias a estas ventanas, vienen también con la luneta térmica, pero sobre todo lo que tenemos aquí es un espejo que nos va a permitir ver qué es lo que está pasando aquí dentro, con lo cual a nivel de limpieza, a nivel de cantidad de proceso que te queda, etcétera, son bastante útiles. El sistema de palas, que es un sistema de palas patentado por Pieralisi, lo que va a conseguir es la máxima coalescencia. Lo que buscamos aquí es que esas microgotas de aceite que hemos conseguido liberar de la aceituna una vez que la hemos roto, pues la coalescencia, sabéis que es que esas gotas se vayan juntando para que consigamos un mayor diámetro, de manera que al centrifugarla sea más fácil separarlo. Pues este es el diseño de palas patentado por Pieralisi, que consigue que esto se haga sin brusquedades y consigan mover bien la masa dentro del vaso. Hay la nueva interfaz de control que permite ser instalada en cualquier punto de la almazara, en un tótem, mediante una pantalla de 19 pulgadas, aparte de la pantalla que encontraremos en cada uno de los vasos. Consigue además mayor operatividad por una nueva válvula de 3 vías que te asegura la carga y vaciado de cada una de los vasos, y están preparados para el concepto de Internet de las cosas y la industria 4.0. Cada módulo podría ser insertado en un sistema de control externo. Además, se pueden personalizar en el lateral, se puede poner el nombre de la almazara, pensando también en el concepto aquel de estética mejorada, y en el frontal vemos unas luces LED que tendrán varios colores: rojo, verde y blanco, indicando el estado de trabajo de cada uno de los vasos. Y finalmente, máxima flexibilidad, porque tú puedes trabajar, por ejemplo, con uno de los vasos, con el siguiente saltártelo y el siguiente volver a llenarlo, en tamaños desde 600 hasta 1200 litros por partida. Respecto al proceso de extracción, las ventajas que aporta Pieralisi para conseguir estos aceites de alta gama principalmente serían un sistema de enfriamiento en lo que llamamos el caracol de salida. El bol está girando, el aceite llega a salir y lo que tenemos es como un caracol que lo va a retirar por aquí, ¿vale? Este sería el caracol. Entonces lo que hacemos es que tenemos aquí una doble cámara, igual que hacíamos con el masero del molino. Lo que vamos a insertar es frío por aquí para asegurarnos que aquí
no alcance mayor temperatura de las que deseamos, ¿vale? También los decanters vienen con un juego de branquia aquí, que con el propio sentido de giro del bol va a producir una aireación, bajando también la temperatura exterior del bol. Y ya finalmente, en lo que responde a la separación, ya hace muchos años se lanzó la gama de centrífugas verticales planetarias sin adición de agua de proceso, tienen un menor consumo de electricidad, procesando la misma cantidad de frecuencia, la misma cantidad de aceite, arranque con variador de frecuencia, con lo cual el arranque en el momento en el que más consume la máquina, pero todavía no está operativa, consigue aminorar bastante los consumos eléctricos, y con sistemas de autolimpieza clean in place, que lo que van a permitir es que, según nos dicen los clientes, lo que tradicionalmente hacemos con una centrífuga vertical tradicional, que cada día prácticamente hay que desmontarla y limpiar los platos, aquí con el sistema de limpieza CIP, una vez que tú terminas cada turno, lanzas tu ciclo de limpieza, que dura aproximadamente unos 40 minutos, y evitas tener que desmontar, con lo cual es mucho más rentable a nivel de tiempo de operario. ¿Vale? Y ya por mi parte, nada más. Muchas gracias. Me decía la organización, si lo deseáis, hay micrófonos por si queréis. Pues muchas gracias. Gracias.